El doctor Enrique Gronawetter es especialista en Derecho Procesal Penal y Derecho Penal, evidentemente, está hoy con nosotros para, sobre todo desde el punto de vista didáctico y hablando para el común de la gente, no para los abogados, decirnos cuándo tenemos, doctor, como ciudadanos, carta libre, porque así lo dice la norma, para defendernos, para actuar en legítima defensa. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Santiago, y a toda la audiencia. Antes que nada agradecerte, hacer una precisión, yo soy abogado nada más, ahora Sí. que fue. Entonces, quiero simplemente establecer con respecto al tema, me parece muy elocuente la grabación y la recreación que hicieron, porque nos da unos datos muy precisos para tener clara la situación al momento en que se produce el evento, que es lo que tiene que llamarnos la atención. Hay una cuestión acerca de si constitucionalmente está permitida la legítima defensa, y está en el artículo 15 de la Constitución. El artículo 15 habla de que nadie puede hacerse justicia por mano propia, pero se garantiza la legítima defensa. Desde el punto de vista, entonces, constitucional, la norma ya me da a mí la protección desde el Estado de que primero no va a evitar que pueda ser afectado en mi libertad, y me debe asegurar, artículo 9 de la Constitución, libertad y seguridad, y que en caso de que el Estado no pueda protegerme y yo me vea abandonado en el caso concreto donde yo tengo que ejercer mi propia defensa cuando está el Estado el que tiene que hacerlo, entonces me garantiza como una acción final la legítima defensa. Sí. Eso está reglamentado a su vez en el artículo 19 del Código Penal, que establece en términos más o menos bien sencillos, primero, ¿quién agrede? El que agrede lo está haciendo de manera antijurídica. ¿Qué significa eso? Que lo está haciendo contra la ley. Nadie puede violar un bien jurídico, en este caso vida, integridad física. Entonces, si mañana yo te ataco a vos sin un permiso legal, estoy obrando antijurídicamente. Al obrar de esa manera, tenés dos caminos, como se dice vulgarmente. Ante la agresión que es presente, vos podés o reaccionar, o en algún momento la doctrina había dicho que tenés que huir para abandonar el sitio en el que podría afectarte tu integridad física, pero hoy se está abandonando esa postura, puesto que en realidad, como es tan instantáneo, ahí hablamos de segundos, vos tenés la protección del Estado de poder ejercer esa defensa, reaccionando, dice, siempre de manera racional, que es la famosa proporcionalidad. Claro, ese es un debate interesante porque, sí, a ver, originalmente se insistía con lo de la proporcionalidad. Vos tenés un arma blanca, yo tengo un arma blanca. Vos tenés un arma de fuego, yo tengo un arma de fuego. Pero eso hoy tiene que ver con la racionalidad. Claro. Si yo estoy siendo atacado con un arma de fuego y me puede matar con esa arma, pero yo dispongo de esta copa, yo reacciono con esta copa. Está bien. Y si te mato con esa copa, está lo bien. siento. Es proporcional, es racional, claro. Y además hay que agregar otro elemento que sea necesaria. O sea, la reacción es el único mecanismo para repeler la agresión ilegítima. O sea, no tenés que tener otras alternativas. Conforme vimos en el caso puntual, no había un margen de discrecionalidad para que en décimas de segundo la víctima tenga que tomar otras opciones. Aparte, situándonos, doctor, en el escenario, que tengo un profesor que siempre decía, cuando variamos los ejemplos, variamos las conclusiones, ¿verdad? Pero en este caso en particular, el pisero estaba en ese momento trabajando de lomitero, ¿verdad? Estaba cortando la carne. Jamás en su cabeza hubiera imaginado ese día cuando despertó que tenía que ir preparado para matar a alguien. Categórico. Él reaccionó por algo que estaba sucediendo en ese momento. Y algo que creo que es elocuente es la imagen en el piso de las balas, o del rastro de la bala, y lo que quedó en el papel que estaba también en ese lugar. Lo que nos muestra que esto que ocurrió en segundos era una agresión presente. Claro, pero eso es innegable. Y aparte, tenemos ahí un elemento muy importante, en el sentido que la persona que fue agredida y que ejerció la legítima defensa, en este caso el pisero, no es que salió y corrió detrás del autor del hecho para ejercer inmediata venganza, que también hay una suerte de explicación extensiva, eso se llama exceso en la legítima defensa, que tiene otro tratamiento, pero estamos hablando de un ciudadano que en condiciones normales, él se fue a trabajar,
se fue a preparar la actividad lícita de su cotidianeidad, es atacado ilegalmente y él reacciona de manera proporcional con lo que tenía a mano. O sea, yo creo que están dadas las condiciones del ataque ilícito, de la reacción a un ataque presente que es necesario porque no había otra vía y aparte es proporcional o es racional, como se dice. La norma en ese sentido creo que la ampara. Ahora, acá hay que ver lo que está ocurriendo en el sistema de justicia. La justicia en nuestro país tiene, hay gente que yo estuve viendo los posteos que hizo mucha gente, dicen, ¿dónde viven ustedes en un termo? Bueno, yo creo que hay mucha gente, me incluye a lo mejor, ¿por qué no?, que vivimos en un termo. Es decir, nosotros creemos que estos casos que se dan en la cotidianeidad le va a pasar a otro y no nos va a pasar a nosotros. Y yo creo que ese dilema tendrá hoy este señor trabajador que estará diciendo, espera un poquito, yo salgo para trabajar, salgo para sobrevivir, por usar una expresión mucho más dura y me encuentro con que realmente tengo problemas con la justicia cuando que el problema no lo generé yo. Entonces, hay también casos en que nuestros fiscales, nuestros jueces, el sistema de justicia penal reacciona de manera automatizada. Se enseña en teoría, fundamentalmente, que tiene esa proporcionalidad que tiene que darse en la equivalencia entre los medios empleados para la agresión ilegítima y la reacción proporcional. Y ahí vendría hasta el absurdo, que donde más o menos en la oscuridad entra un asaltante a mi hogar y yo le pregunto, ¿qué tenés? Arma, pero había traído un arma para poder reaccionar proporcionalmente. Claro. Es absurdo, en teoría, es lo que hoy se está poniendo en entredicho. De hecho, existe una propuesta de reforma sobre la legítima defensa que más allá de que pueda prosperar o no, yo no estoy tan de acuerdo, puesto que se está diciendo más de lo mismo con algún alcance extensivo. Por ejemplo, cuando la propuesta que tiene, creo que media sanción en Cámara de Diputados, dice en los casos de legítima defensa propia, y habla de que se puede repeler por cualquier medio a su alcance. Y cuando vos pones cualquier medio a su alcance, estás eliminando la reacción proporcional o racional que tenemos hoy en el Código Penal, que sigue siendo un filtro para que caso por caso el juez vaya utilizando la sana crítica y diciendo, estas son las pautas. El problema es que no tenemos jurisprudencia también en eso. Claro, y la defensa propia, doctor, o la legítima defensa, mejor dicho, ¿es solo para uno? No. ¿O yo puedo actuar cuando veo que están agrediendo a alguien que está conmigo, aunque no conozca a ese alguien? Sí, te voy a poner un ejemplo. Y un ejemplo que está en el Código Procesal Penal. A ver, si vos más tarde al terminar el programa, vos salís, vos te subís a tu auto y ves que viene alguien y me asalta a mí, y vos tenés la posibilidad de defenderme, ¿lo harías? Lo harías. Sí, claro. Entonces, vos te vas y lo agarrás a la persona. Eso se llama aprehensión en caso de flagrancia. El propio Código Procesal Penal te permite por el artículo 239 que cuando vos encontrás a una persona cometiendo un delito flagrante, estás autorizado a privar de libertad a esa persona con la única condición que avises inmediatamente a la autoridad pertinente. O sea, y eso estamos viendo diariamente que se está dando en una cantidad de barrios donde viene el motochorro, el asaltante, donde los vecinos, la comisión Garrote, la comisión que más allá de, yo no estoy defendiendo, estoy hablando de una cuestión claramente operativa que se da en la realidad de nuestro sistema. Entonces, la aprehensión es la figura que estamos aplicando, muchos no saben, pero en realidad es la aprehensión. Y eso es lo que estamos haciendo. Vos estás defendiendo a un tercero porque estás en condiciones de hacerlo. Y eso afecta incluso, no solamente al bien jurídico vida, sino también al bien jurídico propiedad. Esa cuestión es la siguiente pregunta que quiero hacerte, doctor. En la legítima defensa, ¿yo solamente puedo defenderme cuando está en peligro mi vida? No. ¿O también cuando un bien jurídico está en peligro de alguna manera o corre peligro mi patrimonio, de que yo pierda eventualmente ese bien jurídico? De hecho, creo que hay casos en los que hay personas que han perdido la vida en este tipo de eventos, en el que se les robó un celular y con tanto sacrificio lo consiguió y se va y defiende, más que la vida, defiende el bien que lo tiene. Entonces, en realidad, más allá de que pasó el peligro para su vida, porque el ladrón está huyendo con el celular, con el smartphone, en realidad vos lo que querés es recuperar algo que a vos te costó y eso te cuesta la vida. Entonces, básicamente la norma es en cuanto a todo tipo de bienes jurídicos. Entonces, lo que estamos teniendo en la práctica es generalmente estos tipos de conflictos que se dan cuando hay un resultado muerte, que es donde genera todo el debate. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos tenido casos en que la Fiscalía
ha utilizado la figura de legítima defensa para dejar impune el hecho, cuando vos mirás el caso no fue un caso de legítima defensa. Eso hace mal a la salud de la interpretación jurídica, porque si vos lanzás un mensaje a la sociedad de que legítima defensa puedes hacer lo que querés, y técnicamente le estás diciendo al ciudadano que haga o que se defienda cuando el Estado no está presente, entonces cada uno va a hacer lo que quiere. Entonces, esa es la preocupación. Ahora, yo lo que no puedo entender es por qué en ciertos casos la Fiscalía actúa con tanta rapidez y hay casos en los que tienen que pasar escándalos a nivel de prensa para que la Fiscalía intervenga. Acá lo que yo creo es que frente a una circunstancia como la que acabamos de reseñar, es que la Fiscalía tendría que haber abierto una investigación. Eso es deber del Ministerio Público. Ante la posible hipótesis de que no hubo legítima defensa, tiene el deber de investigar. Pero la investigación no significa que te impute. Exacto. La investigación por el artículo 279 del Código Procesal Penal tiene por objeto, primero, recolectar elementos que permitan eventualmente determinar si existe o no una conducta punible. Y además, doctor, eso quiero ampliar a la vuelta de la pausa. ¿Cómo y por qué imputa al Ministerio Público? Porque ahí ya marca la cancha respecto a lo que el fiscal considera ocurrió en ese lugar. Entonces, dentro de la línea de ¿tengo que imputar para investigar? No, eso no es así. Y es la única vía que tengo como para después, en todo caso, desistir de la acción y no acusar eventualmente. O ¿cuál es la figura a la que tengo que recurrir para imputar en este tipo de casos? Quiero preguntarte eso a la vuelta de la pausa. Son las 9 de la noche con 10 minutos. En breve estamos de vuelta. Wetter, la Fiscalía no tiene que imputar para investigar. La Fiscalía puede investigar para luego imputar si considera que tiene elementos para imputar. Y en este caso en particular, el Picero fue imputado por homicidio doloso con reproche reducido por excitación emotiva. El rol del Ministerio Público en este tipo de casos, doctor, ¿cuál debería ser? Entendiendo que nuestro Estado debería ser un Estado garantista, sí, donde la legítima defensa tiene un presupuesto previsto dentro de la propia Constitución Nacional. ¿Cómo debe actuar el Ministerio Público ante este tipo de casos? ¿Imputar directamente? No, yo le llamo a esto la unión de dos grandes principios. Otro principio constitucional, que es el 268, inciso primero. ¿Qué dice el 268, inciso primero de la Constitución? El Ministerio Público tiene el deber de velar por el cumplimiento y el respeto de los derechos y garantías constitucionales, y la ley no distingue ahí. O sea, la Constitución, o sea, es para todos los ciudadanos, víctimas e imputados. En este contexto, el 54 del Código Procesal Penal, que le obliga a actuar con objetividad, dice que el Ministerio Público obrará siempre conforme a lo que prescribe la ley, debiendo en todo caso considerar tanto los elementos de cargo como de descargo con relación al imputado. Ante estas dos normas que son muy claras y que establecen límites precisos en un Estado social de derecho, el Ministerio Público lo que debe es investigar, porque la promesa que le da el Estado al ciudadano es que no va a quedar impune el hecho. Y cuando dice que no va a quedar impune el hecho, va a investigar. Si de la investigación no surge conducta típica, pues desestima. ¿Por qué? Porque es evidente que el hecho no constituye hecho punible. Si de la investigación surgen elementos de sospecha razonable de la perpetración de un hecho punible, imputa porque es la sospecha razonable y se inicia la investigación con estricto cumplimiento del derecho a la defensa que está postulado en la Constitución y en el Código Procesal Penal a la persona que es sindicada como tal. En el caso puntual que vos me das, yo no sé qué lapso hay entre los hechos que se dieron, que estuvimos recreando, y al momento de la imputación. Pero es evidente que si vos recolectás la declaración de la víctima, a quien hay que darle una especial atención por el artículo 68 del Código Procesal Penal, que dice que debe velar por la protección y evitar que la víctima sea revictimizada, dice el Código Procesal Penal, más una constitución en el lugar, más la declaración de las personas que pudieron estar involucradas, más el informe preliminar de campo en el que se pueden ver de cómo se sucedieron, cómo se pudieron levantar los rastros o las evidencias materiales. Yo creo que el pronóstico te demuestra que por lo menos no están dadas las condiciones para una imputación, así como me estás mostrando. Ahora, hablar de una imputación por homicidio doloso por excitación emotiva, que está en el 24 del Código Penal,
En realidad, si vos utilizás la figura de la excitación emotiva, que es el exceso en la legítima defensa, que yo te estaba señalando, que el exceso de la legítima defensa es cuando el ataque antijurídico o ilegal que recibiste vos es presente y vos tenías que reaccionar racionalmente, reaccionaste. Reaccionaste de tal manera que alejaste y repeliste la agresión. La agresión se fue, pero vos estás tan indignado, tan choqueado por la agresión o por el temor o la rabia que te generó el evento en sí, que vos vas atrás de del victimario y te vas y te subís al auto, te vas, lo atropellás, como hubo un caso en el que mata, por ejemplo, al autor del hecho. Más allá de la compulsa popular que dice hay que actuar así con los delincuentes, nosotros hablamos de derecho. Desde esa perspectiva hay un exceso en la legítima defensa, porque el peligro presente se disipó. Lo que hiciste vos es, choqueado por la agresión, te fuiste al encuentro de vuelta de quién fue tu agresor. O sea, cuando yo derribo el elemento presente, sí, cuando separo, eliminaste el peligro. Elimino el presupuesto de que tiene que ser presente, sí, ya se logró repeler, ya logró irse la agresión, es homicidio doloso, pero tiene un atenuante, que es la excitación emotiva. La excitación emotiva por eso se llama exceso en la legítima defensa. En realidad ya es una conducta antijurídica, pero ojo, si vos mirás el 24 del Código Penal, establece la posibilidad de eximir de pena, o sea, de no sancionar. Entonces la pregunta que yo me hago, es cierto que el tribunal de sentencia va a determinar eso en un juicio oral, pero para lo cual quiere decir que vos vas a acusarle a la persona por homicidio doloso atenuado por exceso en la legítima defensa, vamos a usar esa palabra. Va a utilizar toda la estructura del Estado para llegar a un resultado en el que finalmente sabes que el tribunal de sentencia va a prescindir de la pena. O sea, yo nomás digo, la cuestión es de evaluar entre causa y efecto. Si vos vas a abrir todo un proceso que demanda recursos para el Estado, tenés que tener mínimamente una base en la cual vas a tener un resultado. Y si tu resultado va a ser no sancionar, técnicamente estás abriendo una causa sin mucho fundamento. El otro día me decía el doctor Emiliano Rolón que antes el juez era el PAIMAGI. Inclusive sí. le recordaba que en su primera clase, el doctor Alvarado Belloso dice que de todos los que uno puede imaginar son los más poderosos dentro de la estructura del Estado, nos equivocamos al creer que es el presidente de la República. Y dice, él en realidad es el juez, el que puede autorizar al presidente para que entren a tu casa eventualmente. Sí. Si el juez no lo autoriza, no pueden entrar. ¿Hoy se mantiene eso o el fiscal de algún modo está teniendo un protagonismo que no está entendiendo y comprendiendo el alcance y el daño que puede generar si es que no es sólida su formación y sólida su decisión respecto a hechos de este tipo, por ejemplo? Eso último que decís es lo que me preocupa a mí. O sea, en realidad, más allá de las herramientas que vos le otorgues al Ministerio Público, siempre el problema va a estar en la solidez de quien aplica la norma. Y yo creo que hoy existe en la sociedad un descontento, no solamente con respecto a los jueces y los fiscales, con respecto a los abogados. O sea, yo dejo mucho que desear. O sea, yo soy una persona que tendría que seguir formándome y la formación es de por vida. Y yo creo que hoy tenemos una fiscalía que tiene su protagonismo en el ejercicio de la acción penal pública, pero no está dimensionando la gravitación de ese protagonismo porque dispone de la libertad de las personas. Imagínate, la fiscalía hasta puede privar de libertad a las personas sin hacerle saber al juez por 24 horas. O sea, hay que tener, o sea, esas son herramientas poderosas que se le dan. Entonces, hoy técnicamente el que te mete preso es el fiscal y a eso se suma una serie de leyes distorsionadas, como por ejemplo, si yo mañana te imputo por un crimen, en tu cabeza tiene que entrar básicamente que el que va a definir es el juez, pero el juez te va a decir, mira que es crimen y yo en caso de crimen difícilmente te puedo dar la libertad, te voy a tener que decretar la prisión. Si bien no dice eso la norma, se está aplicando de esa manera. Entonces hay una distorsión por una falta de lectura profunda de lo que es el rol de la aplicación de medidas cautelares o de lo que es el rol del Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal pública, que hace que muchas veces nosotros digamos vamos a cambiar la ley porque la culpa la tienen las leyes. Y yo creo que ese no es el camino. El camino es insistir en la capacitación
señalar de pronto un fiscal general del Estado, en este caso la fiscala general del Estado, tiene una brillante oportunidad para construir con su equipo de fiscales en el área penal, decir, bueno, vamos a establecer pautas de los casos que tuvimos, donde está en juego la legítima defensa y donde está el exceso de la legítima defensa, y cuál fue el comportamiento que tuvimos en estos últimos 10 años, y sacar un criterio más o menos uniforme de tal manera que el operador de justicia sepa ya de antemano cuáles son los parámetros con que mide un fiscal. Sin embargo, se sigue sosteniendo, doctor, y con esto cierro, que la imputación no causa agravio. ¿Eso es así? Discúlpame que me ría, no me estoy burlando porque es una tragedia sostener eso en el sentido cuando lo haces con un individualismo y egoísmo total. Es fácil decir cuando a vos no te toca, pero yo creo que a nadie, yo le suelo poner como ejemplo a mis alumnos en clase, le digo, imagínense que uno hoy termina la jornada y dicen, ¿saben qué? Tengo una buena noticia para este fin de semana. Hoy me notificaron la imputación y creo que el lunes voy a ir preso, así que voy a farrear bien el fin de semana. O sea, lo digo en forma eufemística, es terrible. El decir que la imputación no causa agravio es una rémora al sistema inquisitivo. ¿En qué sentido? En el sistema inquisitivo, el juez era el que decidía todo, pero el juez era finalmente quien decía si te ibas o no preso, con el agravante que no tenía que fundar por qué te ibas preso. Entonces, ¿qué te decía el juez? Si yo decido que vos te vayas preso, es porque realmente hay motivos para ello, y eso no causa agravio porque después va a poder salir en libertad. El problema es que no es el juez el que va a ir preso, es la persona. Entonces, yo siempre me coloco del lado que va a recibir el poder punitivo. Yo creo que causa un agravio. Por eso que el artículo 302 del Código Procesal Penal y el 304 habla de que cuando se va a pedir medida cautelar de privación de libertad, es fundamental que el acta de imputación esté debidamente fundada. O sea, la propia normativa procesal ya le establece. Una cosa es imputar sin pedir privación de libertad y otra cosa es imputar con privación de libertad. Los estándares de exigencias cambian. La imputación, así sin pedido en medida cautelar, es simplemente un relato sucinto del hecho. Pero imputación con medida cautelar debe ser debidamente fundada. ¿Por cómo están operando o actuando nuestros operadores auxiliares de justicia? ¿Somos un Estado garantista? No. Yo creo que hoy el garantismo ha perdido varios puntos. Hoy existe lo que yo llamo un neorretribucionismo penal, es decir, usar el garrote del sistema penal como respuesta a todos los problemas y a las reacciones que se dan en la sociedad cuando a veces los problemas son de prevención y no de represión. Entonces, hoy el ser garantista incluso hasta tiene un tufillo ideológico y eso a mí me preocupa porque no tiene nada que ver acá la cuestión ideológica. De hecho, el garantismo es hechura del liberalismo. Así que hablar de esos principios es hablar de la Revolución Francesa. Pero yo creo que hoy estamos en un momento en el que se está diciendo más represión, menos garantías, más avance del Estado punitivista y que se vean los que van adentro, mientras yo no sea. Por eso te digo, en realidad es una suerte de discurso maniqueísta. Los que están presos se merecen estar presos, por algo están presos. Y nosotros, los buenos, que estamos libres, nos merecemos. Entonces la preocupación no debe ser extrema. Doctor, gracias por acompañarnos. Un placer.